el módulo, ¿no? ¿Qué artículo había El que leer? módulo 2 era. Tratamiento farmacológico No. indicado para las afecciones crónicas respiratorias. Bien, perfecto, claro. Y vamos a ver los fármacos de las afecciones respiratorias. Muy bien. Así que imagino que la mayoría pudo leerlo. ¿Sí? Algo leí. Sí, Bueno, algo Algo. leyeron. algo. ¿Qué Bueno, sí, del oxígeno y otros Los componentes. otros fármacos como los Broncodilatadores, broncodilatadores, los corticoides, los ¿sí? corticoides, Los mucolíticos, Anticolergénicos. anticolinérgicos. Eso, anticolinérgicos, perdón. Bueno, muy los bien. equipos que se usan para la parte respiratoria. Claro, sí, son todos para las afecciones respiratorias, como bien dijimos al principio. Bueno, los broncodilatadores algo que quiero... también. ¿Cómo? Los broncodilatadores también. Claro, sí, nombramos, dijimos broncodilatadores. Sí, lo dijimos. Algo importante que quiero remarcar antes de avanzar. Es importante que vayan leyendo. Yo sé que tal vez se les complica un poco. No esperen a último momento porque si no después no van a llegar demasiada información. Es demasiada teoría como para asimilarla toda de golpe. Así que la idea es que vayan leyendo semana a semana y vamos trabajando en base a lo que leyeron. Además, nosotros vamos a ir explicando los temas. Pero ¿qué pasa? Si ustedes no leen la bibliografía y nosotros explicamos los temas, muchos no van a entender de lo que estamos hablando porque estamos explicando sobre la nada misma, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una lectura previa, más o menos va teniendo conceptos previos, va haciendo configuraciones. Nosotros estuvimos hablando de farmacocinética, farmacodinamia, un montón de aspectos de los fármacos, que ahora al leer sobre los fármacos que se utilizan en ciertas patologías, podemos ir asociando, ¿sí? Así que bueno, como bien dijeron ustedes, vamos a empezar hablando por el oxígeno, ¿sí? Es el fármaco que más se utiliza en las afecciones respiratorias. ¿Alguien sabe de cuánto es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire en condiciones normales de altura y de temperatura? 21%. El 21%. El 21%. Bien, perfecto. El 21% del aire está compuesto por oxígeno, entre otros gases, ¿no? Pero el 21% es oxígeno. Bien, ¿esto pasa en todas las regiones? ¿En todo el mundo es igual? No, No, de acuerdo a la es distinto. Cordilleras varía. Bien, o sea que cuanto más ascendemos, ¿sí? Cuanto más nos elevamos sobre el nivel del mar, menor es el porcentaje de oxígeno. Sí. Bien, un ejemplo claro que no hace falta Salta. mucho. Bien, sí, Salta, sí, Córdoba, sí, sí. bien, perfecto, sí, falta el todo lo que oxígeno. sea. Claro, falta el oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando uno respira, cuando uno ventila, hace una inspiración y el volumen de aire siempre va a ser el mismo, el volumen que inspira, pero el porcentaje de oxígeno es menor. Así que bueno, nada, eso es bueno que lo vayan relacionando, ¿sí? Es muy importante. Fíjense que ahora vamos a empezar a relacionar lo que es la fisiología con la anatomía, ¿sí? Eso vamos a tener que ir viendo paso a paso todo. ¿Ustedes ya vieron sistema respiratorio? Sí, ya vimos, profe. ¿Ya lo vieron? Bueno, ¿lo vieron este cuatrimestre o el cuatrimestre pasado? Un cuatrimestre pasado. Bien, o sea que ya saben los órganos que componen el sistema respiratorio. Si los pudieran nombrar, ¿cuáles serían? Bronquiolos. El pulmón. Vamos a empezar en orden. La boca. Boca. Bien, boca y nariz. Boca, nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquio, pulmones. Bueno, bien, perfecto. O sea, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, ¿no? Alveolos. Bien, perfecto, genial. O sea que, y después si hablamos de espacio muerto anatómico y todo eso, ya más o menos saben a qué hace referencia. El aire que queda. En el tracto respiratorio y que no se utiliza, Sí. que no hay intercambio. Bien, perfecto. Que queda ahí. Bien, ahora sabemos lo que es una ventilación, ¿no?
las etapas de la ventilación las conocemos. La inspiración, la expiración, ¿sí? Cuando exhalamos, cuando inspiramos, ¿no? Sí. Bueno, bien, bien. Bueno. Les voy a entonces compartir pantalla, vamos a hablar un poquito del oxígeno, ¿sí? Que es el primer fármaco que se utiliza, es un fármaco de preferencia, ¿sí? Para el tratamiento de las alteraciones crónicas respiratorias, como bien dice el título. Bueno, este oxígeno es un gas gaseoso. Las particularidades que posee es que es incoloro, es inodoro y es insípido. O sea que saben a qué hace referencia esas tres palabras. No tiene color, no tiene olor y no tiene gusto, ¿sí? Y como acción podemos decir que es un potente vasodilatador pulmonar, disminuye la presión arterial pulmonar, ¿sí? También se puede utilizar para disminuir el hematocrito, ¿sí? En la poliglobulia. ¿Alguien sabe lo que es la poliglobulia? ¿Alguien lo buscó? Dijo, che, esta palabra no la entiendo, no sé qué es, la voy a buscar. Todo de glóbulos rojos. Bien, perfecto, sí, excesos de glóbulos rojos, bien. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de la sangre pesada, para hablarlo de forma coloquial. Bien, bueno, el oxígeno ayuda a disminuir el hematocrito, ¿sí? Después aumenta la tolerancia en el ejercicio físico y aumenta la sobrevida en los sujetos de atención con enfermedades respiratorias crónicas, como pueden ser el EPOC, ¿sí? O el enfisema. Bien. Ese oxígeno posee indicaciones precisas, ¿no? Acá viene un poquito el tema de relacionarlo con esto que aparece acá en esta diapositiva, podíamos describir por qué el oxígeno es un fármaco, ¿no? Cuando se preguntó en la actividad, ¿por qué el oxígeno es un fármaco? Bueno, acá teníamos una respuesta posible. Posee indicaciones precisas, debe ser utilizado en dosis y tiempo adecuado, posee efectos adversos, ¿sí? Y requiere de criterios clínicos y de laboratorio. ¿Cuáles son esos criterios clínicos y de laboratorio? ¿Alguien me los puede nombrar? El de laboratorio criterios clínicos son los para mí gases en sangre. Bien, el de laboratorio es la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿sí? Sangre. Más que nada en sangre arterial, ¿verdad? Sí, Bien, en sangre arterial. ¿Y los clínicos, los criterios clínicos? los criterios El clínicos médico. es a través de la oximetría, de ver cuánto oxígeno tiene tomando La saturación, profe. la saturación. ¿Solamente eso? No, y Los aparte gases el color, la respiración y el color de la piel. Bien, Uno bien. se va El dando color de se las pone así como membranas. un pitufo, Si hay y planosis, ¿sí? aparte Si hay el aleteo de la nariz. el la aleteo parte nasal o el uso de músculos accesorios de la respiración, Exactamente, como como el los diafragma. músculos No, externos cleidomastoides o si hay tiraje intercostal, ¿no? intercostal. Donde Eso me está hablando de una mala mecánica ventilatoria. Bueno, y la oxigenoterapia es el tratamiento mediante la administración de oxígeno, ¿sí? Obviamente con fines terapéuticos. ¿Bien? Bueno, se ve que leyeron, porque van contestando, van participando. Eso me pone muy contento. Bueno, acá están las indicaciones que decíamos hace un ratito. La presión parcial en reposo, menor a 55 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión parcial de qué gas? Del oxígeno en sangre. Recuerden que la sangre transporta el oxígeno. El oxígeno está disuelto en la sangre y para ser transportado, ¿qué células necesita? Los glóbulos rojos. Los glóbulos Eritrocitos, rojos. sí. Bien, perfecto. Sí, Hemoglobina. recuerden que son los elementos formes de la sangre. ¿Se acuerdan que la sangre tiene elementos formes y elementos no formes? Bueno, estas Claro. células son elementos formes, ¿sí? Bueno, después, una saturación inferior al 90%. ¿Esto cómo se mide? Con un pulsioxímetro, ¿no? Sí, Bueno, que es un aparatito que podemos colocar en el dedo índice, ¿sí? Lo que hace es emitir una luz pulsátil. Esa luz rebota ¿contra qué? contra el dedo donde está la sangre. Bien, sí,
rebota contra el capilar y rebota contra la célula, ¿sí? Contra el glóbulo rojo. ¿Bien? ¿Y qué mide? Mide la del Volumen El oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca. Bien, mide la saturación del oxígeno, ¿sí? La saturación de oxígeno en la hemoglobina, ¿no? Sí. Bien, bien, perfecto. Mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina y después, bueno, nos puede dar referencias como el pulso, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Bien, la frecuencia cardíaca, recuerden que se mide en el corazón a través de la auscultación. Lo que nos va a decir es, por más que en la pantalla figure frecuencia cardíaca, recuerden que para valorar la frecuencia cardíaca se utiliza la auscultación, ¿sí? En el ápice del corazón, ¿se acuerdan? Sí. Eso lo vieron en enfermería seguramente. Así que ojo con, no nos confundamos lo que es pulso con lo que es frecuencia cardíaca, ¿sí? Bien. Ahora, después, una presión parcial de oxígeno entre 56 y 59 milímetros de mercurio en sujetos con poliglobulia, ¿sí? Que ahí está descrito abajo qué es la poliglobulia. Es el hematocrito mayor a 52%. Después, la presión parcial de oxígeno en ejercicio o durante el sueño. Si es menor a 55 milímetros de mercurio, requiere oxígeno, ¿sí? Y si la saturación de oxígeno es menor a 88, también requiere de aporte de oxígeno. ¿Hasta ahí cómo venimos? ¿Alguna duda? No. Bueno, perfecto. Vamos a seguir avanzando entonces. ¿Qué es la hipoxemia? Está ahí escrito. El bajo de nivel de oxígeno en sangre. Bien, perfecto, sí, son niveles bajos de oxígeno en sangre. ¿Y la hipoxia? Viene a ser como una En apnea. alto, digamos. ¿Lo contrario? ¿Lo contrario? No, es algo parecido. Es como la apnea. Lo mismo, Cuando casi, se lo tiene mismo. hipoxia, La hipoxia porque no. baja Bajo demasiado nivel de el oxígeno. nivel de oxígeno. Bueno, ahí más o menos se puede tirar una... Breves pausas en la respiración, ¿no puede ser? cerebro? La hipoxia es en los tejidos. Dentro de los tejidos puede ser el cerebro, sí, muy bien, Alexandra. ¿Sí? La hipoxia, recuerden, hipoxia es en los tejidos, bajo oxígeno en realidad en las células, ¿no? Bien. Y la hipoxemia es en sangre. Bien, todo lo que es, que termina en emia, son niveles en sangre, por eso también tenemos glucemia, ¿no? La glucemia que nos indica el nivel de glucosa en sangre. Bueno, la hipoxemia nos dice el nivel de glucosa, el nivel de oxígeno en sangre, y la hipoxia nos habla de bajas concentraciones de oxígeno en las células. Bueno, ¿cómo podemos determinar si un paciente... A través de ciertos signos y síntomas? Estos pueden ser inquietud, disnea, taquicardia, ¿sí? Diaforesis, taquipnea. ¿Saben lo que es la diaforesis? El sudor excesivo. El sudor excesivo, bien, uso de músculos accesorios, alteración del juicio clínico, ¿sí? Confusión, desorientación. Esto que decía recién Alexandra, la persona no recibe aporte de oxígeno en las células del cerebro, ¿y qué produce esto? Confusión, desorientación, ¿sí? Después, obviamente, taquicardia. ¿Por qué produce taquicardia? ¿Alguien me puede explicar por qué la baja concentración de oxígeno produce taquicardia? Al no llegar el Porque no oxígeno llega. al Refuerza cerebro, más al el corazón. corazón tiene que hacer más esfuerzo, tiene que bombear. Tiene que más bombear el rápido doble, para profe. que pueda el oxígeno al Bien. cerebro como corresponde. Bien, perfecto. Tiene que aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Sí. Bien, aumenta el forma de gasto cardíaco. Claro, es un mecanismo de compensación. Muy bien, ¿quién lo dijo? Jessica. Bien, bien, Jessica, perfecto. Sí, es un mecanismo de compensación. Ahora, ¿qué pasa si el corazón late más fuerte, o más rápido, perdón, late más rápido, porque no recibe aporte de oxígeno, porque hace falta aporte de oxígeno? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar si uno no satisface esa necesidad Va a llegar a que tener un requiere más paro, oxígeno? puede Puede tener un paro respiratorio. respiratorio. Bien, bien. ¿Y por qué motivo pasa esto? A nivel del corazón hablamos, ¿sí? Puede tener un paro cardiorrespiratorio. Respiratorio, porque es Es demasiado porque,
Claro, el corazón está haciendo un esfuerzo excesivo, empieza a latir más rápido. ¿Para qué? Para satisfacer esa necesidad de oxígeno. Ahora, no recibe oxígeno, late más rápido, no recibe oxígeno, late más rápido, hasta que se agotan las células, ¿no? Sí. Y bueno, y después ya viene el infarto agudo de miocardio, que es el infarto de las células del tejido del corazón. ¿Alguien habló? Bueno, y después, fíjense que abajo de todo de los signos y síntomas dice cianosis no siempre. ¿Por qué? Porque no siempre, No siempre a se veces presenta en te das todos. cuenta, no Bueno. siempre recibe la cianosis, sino que A veces puede no se refleja en la piel, otros profe. síntomas. Claro, en realidad lo que habla la bibliografía es que a veces hipoxemia, pero no hay cianosis. ¿Sí? ¿Y esto por qué se puede dar? ¿Conocen algún caso de que haya hipoxemia sin cianosis? Sí, mi hijo tenía. Bronquitis Bueno, crónica. pero ¿por qué motivo? Mi hijo tenía traqueostomía ¿Sí? y a veces no llegaba a tener la cianosis, pero sí tenía la hipoxemia, hacía apneas, donde Sí. bajaba la saturación y no llegaba a la cianosis. A veces Bien. sí se ponía azul como un pitufo, como digo yo, Sí, pero sí, muchas se veces entiende. no tenía la cianosis, sino que presentaba la disnea, la taquicardia, Sí. el aleteo, pero no llegaba a ponerse, a tener la Cianótico. cianosis. Sí, Bien. otras Bueno, veces sí. otro de los casos puede ser también cuando hay intoxicación por monóxido. ¿Saben lo que es la intoxicación por monóxido de carbono? Sí, cuando gas. terminás respirando Cuando hay gas. alguna fuente, claro, alguna llama y que no está quemando Eso bien. es la sustancia que sale de... Sí, del gas. cuando hay alguna llama encendida y no hay ventilación, ¿sí? Se consume el oxígeno en el aire. Este monóxido de carbono lo que tiene es gran afinidad por la hemoglobina, ¿sí? Aún más que el oxígeno. Entonces, ¿qué hace? Ocupa el lugar que debería ocupar el oxígeno en la hemoglobina. ¿Bien? Claro, la hemoglobina al estar saturada por monóxido de carbono no puede transportar el oxígeno. Y de esa forma podemos tener una hipoxemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay quien transporte la sangre a los tejidos, ¿sí? Va a haber hipoxia y no va a haber cianosis. Bueno, vamos al siguiente. Acá está, la hipoxemia bajo nivel de oxígeno en sangre, ya lo dijimos. ¿Y qué causas pueden desencadenar esta hipoxemia? La pérdida de flujo de aire, ¿sí? Esto es, a nivel de la obstrucción de la vía aérea. Si hay obstrucción de la vía aérea, el aire no fluye, ¿bien? Entonces, no hay ingreso y egreso de aire. Al no haber ingreso y egreso de aire, no hay intercambio gaseoso, ¿sí? Bueno, entonces, en ese caso, puede desencadenar en una hipoxemia. La neumonía no es en el flujo de aire, digamos, a nivel de bronquios o de tráquea, sino que es flujo de aire a nivel alveolar, ¿sí? Hay una inflamación en el alveolo, ¿sí? Y cuando tenemos el alveolo y tenemos el capilar, no hay intercambio gaseoso, esa inflamación interviene, ¿sí? E impide el intercambio gaseoso, o sea que no hay flujo entre el capilar y el alveolo. Lo mismo ocurre en el edema pulmonar, ¿sí? Ese líquido que está acumulado en el pulmón lo que hace es interferir, ¿sí? E impide esa difusión. ¿Se acuerdan? Que era por difusión que pasaba el oxígeno de un lado del alveolo hacia el capilar y viceversa. Y después tenemos flujo de aire, pero sin flujo de sangre. En ese caso podemos tener una embolia pulmonar, que es que hay un trombo que está obstruyendo el flujo de sangre, hay intercambio de aire, pero no hay flujo de sangre que transporte ese oxígeno, ¿sí? En hemorragias. ¿Vendría a ser como una ACV en esa parte? Sí, en realidad el ACV es a nivel cerebral. Sí. Acá se llama embolia pulmonar Ah, o tromboembolismo pulmonar.
Profe, ¿sí? ¿por eso mismo se da anticoagulantes en caso de neumonía? Y sí, puede ser. Igualmente el anticoagulante se da en casos de que, de que el sujeto de atención esté durante mucho tiempo en cama, con reposo en cama. Porque al no haber movilidad, hay más predisposición a formar trombos. ¿Sí? Ah, ok, ok. Bien, y ahí tenemos un caso que es la heparina, ¿no? Sí, sí, porque tengo a mi hermana internada que tiene neumonía porque también agarró COVID y le Sí, están dando bueno, hay que ver anticoagulantes. entonces, habría que ver en la prescripción del médico por qué motivo, por qué causa le están administrando entonces la heparina. Tal vez lo hagan para evitar la formación de trombos. Vieron que hay mucho en el proceso inflamatorio por COVID, hay gente que tiende a formar muchos trombos, ¿sí? Entonces tal vez es para evitar eso. Bueno, Sí, sí. ¿cuál es el objetivo de este oxígeno? ¿Sí? De este aporte de oxígeno, esta oxigenoterapia. Disminuir el trabajo respiratorio, corregir la hipoxemia, evitar el sufrimiento tisular, ¿sí? El sufrimiento de los tejidos, disminuir el trabajo del miocardio, que eso es lo que hablábamos hace un ratito cuando hablábamos de los mecanismos de compensación, ¿sí? Bien. Y por último, ¿cómo es la monitorización? Ya dijimos, a través de extracción de gases en sangre arterial, ¿sí? Vamos a medir la presión parcial de oxígeno, y la oximetría de pulso. Bien, después hay algunos factores que intervienen en la oximetría de pulso que hay que tener en cuenta, que lo van a ver que está descrito en la bibliografía. Si lo pudieron leer, habla de que las personas que tienen anemia o bajo nivel de hematocritos, cuesta conseguir una buena lectura, ¿sí? O cuando hay una luz artificial que es muy potente, perdón, también dificulta la lectura, ¿sí? Si la piel está fría, eso nos habla de una mala vascularización y también dificulta esa lectura. Esto hay que aclararlo porque ahora que está de moda repartir pulsioxímetros a los sujetos de atención que tienen COVID y están todo el día controlándose, hay que educar al sujeto de atención y tiene que saber cómo controlarse, ¿sí? Cuáles son los Que si factores tiene que baja pueden intervenir. temperatura va a tener baja... Sí, en realidad la mala circulación periférica, Claro. ¿sí? Profe, Después, si hay personas que tienen esmalte para uñas, eso también va a interferir en la luz, Sí. ¿no? La luz no va a poder captar bien, no va a poder rebotar contra el glóbulo rojo. Bueno, hasta acá la oxigenoterapia. Después, ¿cómo se almacena este oxígeno? ¿Cómo es almacenado? En tubos, ¿no? En cilindros de oxígeno. En cilindros Esos de cilindros de oxígeno. Sí, oxígeno no, se miden o por en una metros central. cúbicos. Sí, se miden por metros cúbicos y pueden ser centrales, ¿sí? Como en las instituciones de Hospitales. salud, o pueden ser tubos Cuando se como da internación domiciliaria. independientes, cuando tenés internación domiciliaria, muy bien. Ahora, este administrado tiene que ser calentado y humidificado, ¿sí? Sí. Y además tiene que ser enlentecido. ¿Por qué? Porque sale con una presión muy fuerte. Entonces, ¿qué hay? Un manoreductor que se llama. Este manoreductor lo que hace es disminuir esa La velocidad a presión. la que sale, esa presión a la que sale, y además tenemos un flumímetro o flugímetro que lo que nos ayuda es a medir bien la cantidad de volumen que vamos a administrar, ¿sí? Sí, porque Eso si se mide, ¿alguien sabe cómo se administramos la mide? cantidad que necesita, le inflamos los pulmones como un globo. Tal cual, se mide por litros minuto. Por litros por minuto. Bien, litros por minuto, muy bien, perfecto. Y el Perfecto, mínimo muy es bien. 0,5. Bien, bien, perfecto. Y después y humidificado porque si no va a deteriorar las mucosas, ¿no? De la vía aérea. Sí. Bien, recuerden que la nariz tiene, si se acuerdan de la anatomía de la nariz, internamente tienen unos cornetes. Esos cornetes lo que hacen es disminuir la velocidad a la que ingresa el aire, ¿sí? Y después la mucosa, que está altamente vascularizada y es húmeda, lo que hace es humidificar y calentar el aire, ¿no? Que inspiramos. Sí. Bueno, eso es muy importante. Después van a seguir leyendo, hay cuidados de cómo colocar la cánula nasal,
¿sí? Cómo colocar las máscaras de oxígeno, si son máscaras de reinhalación como las que tienen bolsa de reservorio, que son de alto flujo, ¿sí? Bien. Estos dispositivos, estas máscaras, lo que buscan es aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Saben lo que es la fracción inspiratoria de oxígeno? En la bibliografía lo van a encontrar como la FIO. Sí, Sí, esa es la FIO, cantidad la FIO2. es la cantidad de flujo, la cantidad de respiraciones por minuto. En realidad, no, El Sabrina, sería la porcentaje de aire que fracción, tiene que es el ingresar. porcentaje de Es la oxígeno. fracción de inspiración al de oxígeno. Claro, bien, es la fracción inspiratoria de La fracción oxígeno que en inspiratoria de realidad nos habla de cantidad de oxígeno en aire, ¿no? Bien, entonces tenemos de alto flujo y de bajo flujo, ¿sí? A las de alto flujo, bueno, ya les dije recién un ejemplo, es la máscara con reservorio, ¿sí? O de Que viene a reinhalación. ser la máscara de Venturi, ¿no, profesor? Claro, Y la también de las bajo, máscaras de Venturi también tienen, y la de bajo, son de alto y la flujo, de bajo flujo viene a ser la la cánula bigotea, nasal. la cánula nasal. Sí, Claro, de acuerdo sí, a a mí la no me gusta necesidad de oxígeno llamarla, que no tenga me gusta el- llamarla bigotera, me gusta llamarla cánula nasal. Cánula cielo, lógico. Bien, de acuerdo bien, a perfecto. a la necesidad de oxígeno que tenga en ese momento el sujeto. Claro, a lo que nos prescriba Para el eso médico. todo. El médico nos va a decir, bueno, mira, necesitamos aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno, vamos a colocarle una máscara de reinhalación, ¿sí? Ponelo a tantos litros por minuto, ¿bien? O Pregunto, ponerle profesor, una máscara de Venturi, tiene que estar a tanto porcentaje, ¿sí? Y dependiendo la máscara de Venturi y los litros por minuto, vamos a conseguir ese porcentaje que nosotros estamos deseando. Bien, profesor, sí. ¿cómo se llama el aporte de oxígeno? Eso lo tiene que hacer el médico. O sea, tiene que Claro, ser ya dijimos por prescrito qué, por el ¿verdad, médico. Betsabé? Perfecto. Ya dijimos por qué, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo que también está en la bibliografía. Una persona con EPOC que está acostumbrada, el organismo se acostumbró a manejar niveles de saturación de oxígeno del 95%. Si yo le coloco oxígeno alto flujo y empiezo a tener mediciones del 98%, ¿eso qué va a producir en el organismo de ese sujeto de atención? Que ya se había acostumbrado Como una sobredosis de oxígeno. claro, en realidad, claro, empieza a depender del liberar, oxígeno. que en realidad empieza a liberar radicales libres, ¿sí? Y esos radicales libres son los que son tóxicos, ¿bien? Así que tengan en cuenta eso, un paciente, Una persona que viene, no sé, de un incendio que necesita oxígeno, que una persona acostumbrada a un nivel de oxígeno ¿sí? capaz que no se quemó, pero inhaló monóxido de carbono. Bueno, sí, ahí en ese caso va a requerir otra intervención, que es la hiperbárica, va a ayudar a eliminar, porque vamos a tener que eliminar ese monóxido de carbono que está asociado a la hemoglobina para que el oxígeno pueda asociarse, ¿sí? Recuerden que es 3 veces tiene 3 veces mayor afinidad el monóxido de carbono por la hemoglobina que el oxígeno por la hemoglobina. Esto tiene que ver con la estructura química. Bueno, vamos a seguir, ahora vamos a pasar a los broncodilatadores, ¿sí? Bueno, tenemos los agonistas beta 2, ¿sí? Beta 2 adrenérgicos. ¿Qué quiere decir que es agonista? A los receptores beta 2, Bien, que son específicos de la bien, adrenalina. perfecto, Franco, perfecto, muy bien. Recuerden, agonista es el que estimula, ¿sí? En este caso son simpaticomiméticos, lo que hacen es simular lo que haría la adrenalina, ¿sí? O sea, este fármaco lo que hace es alcanzar el receptor. ¿El receptor cuál es? El B1 y el B2, ¿sí? Y una vez que alcanza el receptor va a estimular a este receptor. Estimula. ¿Para qué? Para que produzca tal efecto, para que cumpla tal función. ¿Se acuerdan que lo que hacían los fármacos agonistas eran eso? Estimular al receptor para cumplir una función para la que fue destinado ese tejido, esa célula, ¿sí? Bien. Por eso dice que son broncodilatadores simpaticomiméticos,
porque lo que hacen es replicar lo que haría la adrenalina. Así que estimula los receptores beta 2, lo que activa una enzima. Esa enzima es el adenosín monofosfato, ¿sí? Lo que permite la relajación del músculo liso que rodea los bronquiolos. Ahora, este músculo liso no solamente rodea los bronquiolos, ¿sí? También hay en el endotelio vascular, en el epitelio ciliar, en los mastocitos. Estos receptores no solamente están en los bronquios, sino que también están en el endotelio vascular, en el epitelio ciliar, ¿sí? En los mastocitos, neumonocitos y en los ganglios colinérgicos. ¿Bien? Pero lo que produce es esta respuesta, es esta broncodilatación. Así que en este caso es por una acción agonista, ¿sí? Estos broncodilatadores se utilizan en el asma, en las bronquiectasias, en las bronquitis, en el enfisema. Y se dividen en dos grupos, de acción corta y de acción larga. De acción corta tenemos el salbutamol y la terbutalina, ¿sí? Fíjense que el efecto empieza a los 2 a 5 minutos que uno lo administra, pero tiene acción corta, o sea que a las pocas horas deja de... Y el otro a los 20 minutos, pero duran aproximadamente 12 horas. Entonces, en este caso lo podemos usar como... Y el Campbell. Bien. La de Campbell o la de Venturi, ¿sí? Lo que tienen es que la de Venturi tiene para graduar el porcentaje, ¿sí? No sé si alguna vez pudiste ver, abajo tienen como un mecanismo que se va girando. Bien. De Venturi, se llaman de Venturi porque el que creó ese efecto es un efecto físico. Se llamaba Venturi, por eso. ¿Sí? Bien, vamos a admitir a todos, ya estamos más o menos. Bueno, voy a volver a grabar. Ahí está, volvimos. Voy a volver a compartir la pantalla. Denme un segundo. Y a medida que se vayan sumando, los vamos admitiendo. Estaba diciendo que había estos broncodilatadores de los que estábamos hablando, servían como broncoprotectores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se pueden administrar antes de que aparezcan los síntomas. Bien, de que un sujeto de atención esté expuesto a ciertos agentes que pueden provocar broncoconstricción. ¿Sí? Bien, hasta acá como venimos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué significa beta 2? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Son los receptores. Son los receptores a donde va a hacer efecto este fármaco. Vamos a volver a la diapositiva anterior. Acá lo tenemos. Fíjense que dice que provoca relajación del músculo liso porque estimula los receptores B1 y B2. Sí. ¿Sí? Si quieren y les interesa investigar más, lo pueden hacer y ver dónde están esos receptores. Igualmente, acá abajo de la diapositiva les dice que esos receptores se encuentran en la vía aérea, en el endotelio vascular, en el epitelio ciliar, en los mastocitos, ¿sí? Entendí. Gracias. No, está muy bien. Por eso, cuando no entienden algo hay que preguntar. Esa es la idea de esta clase, ¿sí? Aclarar las dudas. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se administran estos fármacos? Por vía inhalatoria, ¿sí? Vienen pues, polvo, esto que viene en gotas. Con nebulizaciones. Con un nebulizador, sí, con un nebulizador que lo que hace es provocar a través de una corriente de aire aerolización, ¿sí? Y que esas partículas, bueno, como lo dice la palabra, formen aerosol y uno lo inhale, ¿no? Bien, y después también lo podemos hacer con alguna fuente de oxígeno, ¿sí? Podemos nebulizar con fuente de oxígeno también. Podemos hacerlo con aire comprimido o
con oxígeno. Y cuando viene en aerosol, ¿qué quiere decir que viene en aerosol? Hay una palabrita por ahí que todos la usan. Inhalación. ¿Cómo? El ¿Con el PAF. aerosol? Sí. El PAF, ¿no? Ese es el aerosol. Bueno, Hay mucha interferencia. con el mecanismo de un PAF. hacen paz, profesor. Sí, Como son el PAF, y Colin. se puede usar una aerocámara. Esa aerocámara ayuda, ¿sí? Ayuda a la hora de administrar este fármaco, sobre todo en niños, ¿no? Que a veces son los que más, perdón, pero estoy ahogado, son los que más le cuestan. Entonces, muchas veces se utilizan estas aerocámaras. Y también hay en polvo, ¿eh? Bien. Ahora, ¿cómo se llama este agente? Clorhidrato de isoprotenerol, ¿sí? ¿Y el nombre comercial cuál es? Salbutamol. Ventolin. El Ventolin, bien, el famoso Ventolin es el nombre comercial, ¿sí? Y después tenemos el nombre genérico, que sería el salbutamol y el salmeterol, muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué produce? ¿Qué efectos adversos produce estos broncodilatadores? Temblor, taquicardia, arritmias, ¿sí? Desasosiego. ¿Saben lo que es el desasosiego? No. Bueno, cuando no entiendan una palabra o no sepan qué significa, la pueden buscar, ¿sí? La pueden googlear y buscarla. El desasosiego es intranquilidad, ¿sí? Una persona que está intranquila, eso es el desasosiego. También provoca insomnio, anorexia, ¿sí? Disminución de la calemia. ¿Qué es la calemia? Y la magnesia. Bien, el nivel de potasio. Bien, y fíjense que dice EMIA, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un ratito. Por eso nos... Porque la K en la tabla periódica de los elementos es el potasio. El potasio, la falta de potasio en sangre. Claro, por eso les preguntaba si sabían lo que era la calemia. ¿Bien? Bien, y la magnesemia. La vía de administración en polvo, ¿cómo es? Es con un disco que se va girando y uno coloca la dosis y aspira. Después lo van a ver. Está graficado en la diapositiva. En el módulo del cuatrimestre anterior vieron algunos ejemplos. ¿Qué es el serotide, profe? El ceretide. Sí. Sí. Ese es el nombre comercial, ¿no? Claro. Bueno. Es como un polvito que viene como en un frasquito circular. Sí, el ceretide discus. ¿No? También vienen en las ¿Qué cápsulas, se llama? profesor, y se les ¿Cómo? pone ahí. ¿Cómo? Viene también en cápsulas y que se les pone en el aparatito y para que lo aspiren. Bueno, sí, muy bien, perfecto. Bueno, aumenta la concentración de glucosa. ¿Eso qué hacía cuando en un sujeto de atención con diabetes? ¿Cómo se llamaba cuando aumentaba la...? Hiperglucemia. Claro, sí, obvio, aumenta la concentración de glucosa y puede provocar hiperglucemia, pero tenía un nombre cuando hablábamos de interacciones medicamentosas. Dale, Alexandra, que sale. Dale. Empieza con A. Es el antagonismo. Porque nosotros administramos por un lado insulina para bajar los niveles de glucemia y por el otro lado resulta que el paciente es EPOC y le estamos administrando el salbutamol, por ejemplo, y aumenta los niveles de glucosa. ¿Y qué produzco? Antagonismo, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, también aumentan el lactato y los ácidos grasos libres, ¿sí? Esos son todos los efectos adversos que tienen estos broncodilatadores. ¿Y qué interacciones puede haber? Fíjense que dice la combinación de broncodilatadores betagonistas con un betabloqueante betadrenérgico no selectivo, con el propanolol, antagoniza la broncodilatación. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona está tomando propanolol, ¿sí? Por cualquier otra afección, bien, el propanolol, ¿saben lo que es? ¿Qué hace? Es un reductor de la frecuencia cardíaca. Claro, muy bien, es para... Bien, perfecto. Se utiliza para mantener... Bien, lo de la frecuencia cardíaca está muy bien, perfecto. Bueno, una persona que toma propanolol y yo le administro salbutamol, va a haber antagonismo. ¿Por qué? Porque ese betabloqueante
va a hacer que este salbutamol no pueda estimular a los receptores beta. ¿Bien? Así que ahí tenemos otro caso de antagonismo, Alexandra. ¿Sí? Bien, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, hasta acá venimos bien, ¿no? Bien, seguimos entonces con las diapositivas. Ahora sí, vienen los anticolinérgicos. Estos anticolinérgicos tienen otro mecanismo de acción. Se unen a los receptores de la acetilcolina que están en el árbol bronquial y antagonizan el efecto broncoconstrictor. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron? El anterior era agonista y este es antagonista. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es un neurotransmisor del parasimpático, ¿sí? Y este bromuro de hipratropio, que es el Atrovent, que es el nombre comercial, lo que hace es ir a ese lugar, ¿sí? Y entonces cuando viene, ¿qué hace? Inhibe, ¿no? Antagoniza. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber broncoconstricción. No se va a producir la broncoconstricción. ¿Por qué? Porque este efecto antagonista que tiene el Atrovent lo que hace es eso, ¿sí? Proteger al bronquio. ¿Para qué? Para que no haya broncoconstricción. Bien, entonces como ven, abajo dice, reduce el volumen del esputo, no genera tolerancia, esos son beneficios, ¿sí? No generan tolerancia, ¿se acuerdan cuando hablamos de tolerancia a un fármaco? Bueno, el Atrovent no genera tolerancia. Es un potente broncodilatador y es de acción lenta y prolongada. Lo que pasa es que no lo podemos usar en las crisis. ¿Por qué? Porque la acción comienza a los 60 minutos. Sí lo podemos usar en las crisis si lo asociamos a un beta 2, que es el anterior, el caso del salbutamol y el salmeterol. ¿Por qué? Porque ahí ¿qué interacción medicamentosa estaría presente cuando los sumamos a los dos? Este es el trabajo que hay que hacer cuando uno lee, ¿eh? Relacionar todo lo que leyó previamente con lo nuevo. Potencia al otro fármaco. Claro, lo potencia. ¿Y eso cómo se llama? Tiene un nombre. Empieza con S. Sinergismo. No lo recuerdo. Sinergismo, muy bien, perfecto. Ahí está. Potencia, ¿sí? Se unen los dos fármacos y generan un efecto más potente y eso se llama sinergismo. Gente, hay que empezar a relacionar lo que leemos, ¿sí? Eso es muy importante. Para poder darle sentido. Bueno, viene presentado en gotas y en aerosol, así que se puede nebulizar, ¿sí? Y también tenemos los famosos PAF. Ahora, ¿tiene efectos adversos? Sí, tiene efectos adversos. ¿Qué provoca? Sequedad de la boca o de la garganta, que es lo que tengo yo ahora por tanto hablar, ¿sí? Estoy eliminando humedad a través de la exhalación y me estoy quedando con la garganta seca, así que voy a tomar algo de agua. Voy a proteger la mucosa. Ahora sí, perdón. Molestias gastrointestinales, cefalea, tos, ansiedad y debilidad muscular extrema. Esos son los efectos adversos. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los corticoides. Bien. El mecanismo de acción no se ha determinado, no hay un mecanismo de acción exacto, ¿sí? Pero sí se sabe que poseen acción doble. ¿Qué quiere decir esto? Que intensifican la acción de los beta-agonistas. ¿Qué quiere decir que intensifican la acción de los beta-agonistas? ¿Cómo se llama eso? Recién lo nombramos hace un ratito. Sobreestimula. Claro, sí, lo sobreestimula, pero lo que hace es favorecer al receptor, ¿sí? Fíjense que incrementa la capacidad de respuesta del músculo liso. Entonces, administro un corticoide, ¿sí? Y después administro el salbutamol, por ejemplo. Entonces, ¿qué produce? ¿Cuál es la interacción medicamentosa ahí? Sinergismo. Ahí está, bien, vamos que podemos, vamos que entre todos lo sacamos, ¿eh? Es sinergismo, muy bien. Ahora, estos corticoides o corticosteroides reducen la inflamación, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que dice que estabilizan las membranas de las células que liberan sustancias broncoconstrictoras nocivas, tales como la histamina, ¿sí? Por eso también tiene efecto como antihistamínico,
Porque ¿qué va a hacer? ¿Qué hace la histamina? Produce una inflamación, ¿no? En los tejidos. Bueno, este corticoide lo que va a hacer ocupar ese lugar. ¿Bien? Entonces, cuando viene la histamina, ¿qué va a pasar? ¿Ese lugar cómo está? Ocupado. Por el Bien, corticoide. bien, bien. Entonces, inhibe la acción normal de los leucocitos también y combaten la inflamación, por lo que producen broncodilatación. ¿Eso se logró ver o fui muy rápido? Eso lo tienen cuando hablamos de que, ¿se acuerdan que había 3 formas en que los fármacos actuaban? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a repasar un ¿No poquito hay la ningún lectura. video, profe, de esto? Sí, hay videos ahí Para por ver. todos lados. Pero Sí, sí, hay. si usted puede subir algún video. Está en la bibliografía, lo ideal sería leerlo. Yo no Sí, pero suelo no hay tanta subir. letra, sino que algo más visual. Bueno, en la presentación que hicimos de Genially hay algo visual, que van a ver que hay unos dibujitos, como que un triangulito cae adentro de un lugar y eso hace que antagonice. O sea, ¿por qué? Porque no deja que la enzima Sí. o lo que viene a estimular no haga efecto. ¿Sí? Pero sí, bueno, después vamos a buscar, pero en realidad a mí no me gusta mucho compartir videos. Si ustedes lo quieren hacer de forma autodidacta, yo no me opongo, ¿sí? Todo lo que sea para incrementar el conocimiento, bienvenido sea. Si no, en el libro que yo les compartí, en el de Goodman, ahí tienen también bien explicado, detallado lo que es el antagonismo, el sinergismo y el agonismo, ¿sí? Ahí lo van a ver bien explicado. Bueno, vamos a seguir, que quedan un par de diapositivas más y no quiero que se corte. ¿Cuál es el efecto farmacológico? Ya lo dijimos, son antiinflamatorios, antialérgicos, antipiréticos, ¿sí? Y analgésicos. Y fíjense que está explicado abajo que no alivia los síntomas, ¿no? Obviamente, pero sí se pueden utilizar como medios profilácticos, que era lo que hablábamos recién. ¿Por qué? Porque yo lo administro antes, lo que hago es inhibir, ¿no? Bueno, ¿cómo se pueden administrar estos fármacos? Por vía inhalatoria, ¿sí? Vía oral y vía intravenosa. ¿Bien? La hidrocortisona, para los que nunca vieron, viene en esta presentación, ¿sí? Viene en polvo, ¿ven? Yo lo que tengo que hacer es restituir este fármaco. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer con agua destilada o lo puedo hacer con solución fisiológica, ¿sí? Voy a instilar solución fisiológica o agua destilada dentro de la ampolla y voy a reconstituir este fármaco. Y después lo voy a poder administrar de forma intravenosa, ¿sí? Así que la presentación de la hidrocortisona, en este caso, es en polvo, ¿bien? ¿En cuánto más o menos? ¿Cómo? Viene de 500 miligramos, ¿sí? Si yo diluyo los 500 miligramos en 5 mililitros, voy a tener 100 miligramos por mililitro. Así que si el médico me dice administrarle 200 miligramos, voy a tener que cargar 2 centímetros y lo voy a administrar. Bien, eso viene como algo como para completar lo que habíamos visto el cuatrimestre pasado. Bueno, ¿cuál es el efecto farmacológico? Ya lo dijimos, son analgésicos, antiinflamatorios, antialérgicos y antipiréticos, ¿sí? Hay de acción corta, de acción media y de acción larga. El de acción corta, lo dijimos recién, es la hidrocortisona, ¿sí? Recuerden que todo esto aumenta los niveles de glucosa en sangre, ¿eh? No se olviden de eso. Son los de acción media, la prednisona y la prednisolona, y de acción larga, la betametasona y la dexametasona. ¿Vieron cuando dicen que es de depósito? No sé si alguna vez escucharon a un médico que les dijo, no, le administro la dexametasona de forma intramuscular porque es de depósito. Bueno, eso es porque se va liberando de forma lenta y progresiva y dura bastante tiempo en el organismo, ¿sí? Bueno, bien. Efectos adversos, ronquera, disfonía, candidiasis. ¿Saben lo que es la candidiasis? ¿Qué es la candidiasis, Alexandra? Infección por los hongos. Perdón. Bien, y por un hongo específico, la cándida. Cándida
¿Sí? Cándida albicans. Bien, bien, perfecto. ¿Sí? Muy bien, Nairobi. Sí, 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 es exactamente ese. Por eso se recomienda, después lo van a ver en los cuidados, que se recomienda después de utilizar este tipo de corticoides, enjuagar la boca, ¿no? Para que no haya esa proliferación de esa cándida que solemos tener, ¿sí? Bueno, traen trastornos gastrointestinales, trastornos hidroelectrolíticos. ¿Por qué trastornos hidroelectrolíticos? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Porque hay una alteración en los electrolitos. Sí, sí, claro. ¿Y cuál es esa alteración? Una, decime una. No me acuerdo. Yo espero. Nada, tranqui, es un chiste que te hago. Bien, lo dije hace un ratito y dije, recuerden esto, ¿eh? Vieron que el docente siempre va tirando algunos tips. Bueno, volveme a tirar, que no me acuerdo. Aumenta los niveles de glucemia. Ahí está, sí, ahora me quedo. Y bueno, por eso trae... ¿Se hinchan? En realidad, en realidad eso tiene que ver con otro efecto. No, esto tiene que ver... La glucemia es un elemento forme también, que está en la sangre, ¿no? Bien, y cuando aumenta los niveles de glucosa en sangre, ¿qué produce? Que el líquido que está en la vasculatura, ¿sí? En las arterias o en las venas, empiece a salir hacia otros espacios, ¿sí? Y trae trastornos hidroelectrolíticos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando aumenta la osmolaridad de la sangre por la presencia de la glucosa, el agua o el líquido tiene que salir hacia otro lado, entonces es expulsado hacia el intersticio, ¿sí? Bien, así que atentos a ese desequilibrio hidroelectrolítico. Bueno, y después lo que decís vos tiene un nombre específico, esto de que engordan. En realidad no es que engordan. Después si querés lo buscamos el nombre específico y lo damos como ejemplo. Hay un síndrome. El síndrome de Cushing. Ese mismo, muy bien Alexandra, sí, el síndrome de Cushing. Nosotros queríamos que lo busquen, pero está muy bien. Ese síndrome de Cushing son síndromes característicos de las personas que han tomado durante mucho tiempo o se les ha administrado durante mucho tiempo corticosteroides, ¿sí? Y fíjense que abajo que dice, su uso prolongado puede conducir al desarrollo de graves efectos adversos, como úlceras pépticas, osteoporosis, supresión suprarrenal. ¿Por qué la supresión suprarrenal? Porque nosotros estamos de manera externa administrando corticosteroides. Entonces, ¿qué hace la glándula suprarrenal cuando ve que el organismo no necesita de ese corticosteroide? Lo deja de producir. Claro, es una hormona, y lo deja de producir. Y cuando lo deja de producir, ¿qué pasa? Ahí es donde hay supresión suprarrenal, ¿sí? Todo lo que nosotros le brindamos al organismo de forma externa, el organismo lo va a dejar de producir, ¿sí? Bueno, miopatía esteroidea y cataratas, ¿bien? Acá quiero aclarar algo que también viene con respecto a los cuidados. Nosotros hoy no vamos a explicar los cuidados los van a tener que leer ustedes después. Atentos cuando nebulizamos, ¿sí? Y hay estos fármacos que estamos utilizando, de sellar bien, que haga un buen sello y de que los gases, esa aerolización, no vaya a los ojos. ¿Bien? Ese es un cuidado que hay que tener, ¿sí? Y otra cosa que quiero, ya que estamos hablando de nebulización, quiero aclarar, no tapen, vemos muchas veces en los servicios de enfermería que tapan, tienen las máscaras para nebulizar, tienen como una ventilación. No la tapen, porque si no lo que voy a hacer es reinhalar el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces eso es para cuando uno exhala, el dióxido de carbono sale, y cuando uno inhala, tienen como unas tapitas, ¿sí? Atento a eso de no taparlo con cinta, porque eso se ve mucho. Bueno, bien, vamos con las xantinas y terminamos, ¿sí? Las metilxantinas son alcaloides, ¿sí? Son derivados de las plantas, así como la cafeína, ¿bien?
Estos derivados se usan como broncodilatadores, pero también tienen efectos como diuréticos. Bien, tienen efectos diuréticos. Estimulan el sistema nervioso central. Bien. Es diurético porque lo que hace es aumentar la irrigación de sangre en el riñón y eso también aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Bueno, algunos ejemplos: la teofilina, la aminofilina, la difilina y la oxitrifilina. Esos son algunos de los fármacos. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Aumentan los niveles de monofosfato cíclico de adenosina. Y a estos también, ¿ven? Inhiben de forma competitiva a la enzima responsable de degradar ese monofosfato cíclico de adenosina, ¿sí? Fíjense que lo inhibe de forma competitiva, acuérdense de eso, ¿sí? Es un antagónico, ¿no? Bien, es un antagónico competitivo, ¿no? Inhibe la liberación inducida por la IgE. ¿Saben lo que es la inmunoglobulina E? Puede ser así como la histamina y otros responsables que provocan reacciones alérgicas, ¿sí? Como inhiben eso, no dejan que esta histamina, que esta inmunoglobulina cause esa broncoconstricción, esa reacción alérgica que nos va a llevar a una broncoconstricción. ¿Bien? Producen relajación del músculo liso bronquial, estimula el centro respiratorio a nivel medular, ¿sí? Recuerden que el centro respiratorio está ¿en dónde? Está en el cerebro, ¿no? ¿En qué parte del cerebro? Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, bien. Bueno, esto estimula, ¿sí? El centro respiratorio a nivel medular. Y estimula el sistema cardiovascular, tiene efecto inotrópico y cronotrópico. Inotrópico porque aumenta la contracción, ¿sí? La contractibilidad. Y cronotrópico porque aumenta la frecuencia. Así que tiene doble efecto, ¿sí? Cronotrópico e inotrópico. ¿Bien? Y por lo tanto aumenta, acá está, el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular, y por eso hay mayor diuresis, ¿sí? Así que por eso es diurético. Bien, vía de administración: oral, rectal, parenteral y tópica. Efectos adversos: náuseas y vómitos, anorexia, reflujo esofágico durante el sueño, palpitaciones, ¿sí? Palpitaciones, ¿por qué? Porque como aumenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, el sujeto de atención va a percibir esas palpitaciones, ¿sí? Disritmias ventriculares, aumento de la micción, ¿sí? Aumento de la diuresis, aumenta la micción, hiperglucemia, ¿sí? ¿Qué es disritmia ventricular, profe? ¿Cómo? ¿Perdón? Disritmia, ¿cómo es? Disritmias ventriculares. Una disritmia, nosotros sabemos que el corazón late con un ritmo, ¿no? Primero se contrae la aurícula y después se dilata el ventrículo y van haciendo este movimiento, ¿sí? Aurícula, ventrículo, ¿no? ¿Eso lo vieron? ¿Lo vieron? En el sistema cardiovascular. Sí. Con la conducción eléctrica del corazón, ¿se acuerdan? El nódulo sinusal, que es donde empieza el impulso eléctrico, nódulo aurículo-ventricular, de ahí va a las fibras de Purkinje, ¿eso se acuerdan o no? Sí, profe, eso lo vimos Bueno, el lo año que pasado. provoca es esto, porque como tiene efectos cronotrópicos y aumenta la frecuencia cardíaca, puede llegar a tener disritmias ventriculares. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventrículo no va a contraerse correctamente. ¿Por qué? Porque tiene este efecto cronotrópico y puede llegar a derivar en disritmias ventriculares, ¿sí? Los efectos adversos no siempre están presentes, pero sí pueden llegar a estar presentes. Bien, así que hay que estar muy atentos a estos efectos adversos. Cuando alguien administra este fármaco, tiene que saber que puede producir estas cosas y estar atentos. Y acá viene una parte importante, que es donde dice atención. Lo ideal es comenzar con dosis bajas, ¿sí? Sobre todo en la aminofilina. Hay que comenzar con dosis bajas y a la semana realizar un dosaje. ¿Se acuerdan que era ver los niveles del fármaco en sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a evaluar, vamos a hacer una espirometría y vamos a ver si tuvo buen resultado. En caso de tener buen resultado, ¿sí? Lo van a seguir administrando. Si no tuvo resultados, se suspende.
Van a ver en la bibliografía que dice BEF1. ¿Saben lo que es el BEF? El BEF es el volumen expiratorio, ¿sí?, forzado. No sé si alguno alguna vez le practicaron una espirometría. Uno tiene que tomar aire, inspirar aire, y a través de una boquilla, ¿sí?, que está conectado a un espirógrafo, que es este equipo que va a medir el volumen, empieza a exhalar. Como el control de alcoholemia. Sí, a mí me lo hicieron. Sí, pero en realidad lo que busca es ver, no busca alcohol en sangre, lo que va a buscar es el volumen de expiración. Sí, a mí me lo hicieron. ¿Sí? Bueno, perfecto, muy bien. Busca el volumen de expiración forzada. ¿Cómo venimos con el tiempo? Ya casi estamos, ya terminamos. Bueno, fíjense abajo, dice que las dosis tóxicas son próximas a las dosis terapéuticas. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en un dibujito que hicimos allá por un par de clases atrás. La dosis terapéutica está muy próxima a la dosis tóxica. Entonces hay que monitorizar, porque si se eleva el nivel de la dosis terapéutica, ¿qué va a causar? Toxicidad. ¿Sí? Entonces, permanentemente hay que ir evaluando eso. ¿Bien? Voy a dejar de compartir. Esto último, atento porque hay muchos fármacos que tienen la dosis terapéutica muy próxima a la dosis tóxica. Entonces hay que administrarlos de forma bien precisa, ¿sí? Muchas veces podemos llegar a utilizar bombas de infusión continua que nos ayudan a mantener un nivel del fármaco en sangre, ¿sí? A mantener esta administración del fármaco de forma bien precisa y correcta. Bueno, gente, hasta acá es lo que alcanzamos a ver. Van a tener que leer el tema de los mucolíticos. Igual hay uno solo que nombran, que es la acetilcisteína, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es la acetilcisteína? Es el ACEMUC. Bien, ayuda a fluidificar el esputo, ¿sí? Para poder eliminarlo. Bien. Bueno, eso es importante. Y después van a tener que leer también todo lo que es la terapia antibiótica, ¿sí? Los antimicrobianos, ¿sí? Los bacterostáticos. Eso préstenle bastante atención cuando lo lean. Nosotros con Nairobi, saben que el sábado que viene es 1 de mayo, así que para todos los que están trabajando, feliz Día del Trabajador por anticipado. Y les vamos a colgar una actividad para hacer. Calculamos que la vamos a estar colgando entre viernes y sábado. Ustedes van a tener, en este caso les vamos a poner un tiempo para que puedan resolver esa actividad, que es 1 hora. ¿Sí? La van a poder hacer en distintos días, o sea, cada uno lo podrá hacer el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, no importa, hasta antes de vencerse el plazo, pero van a disponer de 1 hora y de un solo intento. Así que atentos, para así aprendemos a utilizar bien la herramienta y después no nos llevamos sorpresas en el parcial. ¿Qué les parece? Hola, profe. Disculpe, yo soy Camila. Este es mi primer día de clase. Yo tengo que rendir fármaco general con usted. Bien, esta es farmacoclínica. Ahora en un ratito ya arrancamos con fármaco general. Estamos cerrando la clase, perdón. Perdón, se me Bueno, parecía raro. Bueno, bien. en un rato vuelvo a ingresar entonces. Sí, ya estamos cerrando y ya ingresamos a la otra. Esto viene así, viene una atrás de la otra. Bueno, gente, más o menos fuimos claros, quedó bastante explicado. Igual recuerden que es importante que vayan leyendo a medida que nosotros vamos explicando los temas, porque si no, no le van a encontrar sentido, ¿sí? Y cuando tienen alguna duda con alguna palabra, con algún término que no conocen, búsquenlo. No importa, googleenlo. Y lo anotan al lado en el módulo, ¿sí? No me acuerdo lo que era el antagonismo. Bueno, voy y lo busco. Ay, no me acuerdo cuáles son las interacciones medicamentosas. Voy y lo busco. Bien. No me acuerdo las 3 maneras en que un fármaco podía suscitar una respuesta en el organismo. Bien. Así que recuerden que podían interactuar con enzimas, interactuar con células o interacciones inespecíficas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, gente, buen fin de semana a todos
avancen con la lectura y nosotros les vamos a estar colgando una actividad con Nairobi. Buen fin de. Que estén muy bien. Buen fin de, profe. Un abrazo. Chao. Una consulta, Chao. profe. Hasta luego. Para todos.